Hola, ¿qué tal? Bueno, ahorita vamos a hacer algo muy rápido para hacer un resumen de lo que es el modelo Canvas. ¿Qué es lo que hace el modelo Canvas? Bueno, te organiza de una manera lógica la operatividad de lo que es tu escuela, ¿sí? Tu organización, y le va dando un orden al valor de cada segmento, ¿sí? Habíamos comentado de que pudiéramos consultar el FODA. ¿Para qué? Para ver que esas fortalezas que tenemos sean parte de nuestra propuesta de valor y o que nuestras debilidades, pudieran mejorarse por medio de actividades clave, recursos, alianzas y tener realmente una manera más efectiva de hacer las cosas. Entonces, vamos comenzando a ver qué es lo que hace el modelo Canva para nuestra institución. El autor del modelo Canva algo que nos dice es que es un modelo muy práctico y muy flexible. ¿Por qué práctico? Porque tú puedes ver lo que sería de una sola vez, bien sea la estructura de tu escuela o bien sea la estructura de tu propuesta con todo lo que conlleva. Y flexible porque tú lo puedes modificar dependiendo de las circunstancias, dependiendo del tiempo, y más en esta época de pandemia, pues obviamente tuvimos que reajustar muchas cosas a nuestras escuelas y a nuestra forma de trabajar. Y bueno, esto se empieza de esta manera. Si se fijan, es como un relojito. Empezamos, de alguna manera teniendo un segmento de clientes que en este caso pueden ser nuestros alumnos, los papás, la gente que está interactuando con nosotros, ¿sí? Para quien nosotros creamos valor. Esta forma de trabajo en algunos casos empieza por propuesta de valor. Ahorita vamos a empezar por segmento de clientes porque nosotros tenemos que tener muy claro qué necesidades cubrimos desde la educación, ¿sí? Y para quién creamos este valor. Lo creamos, esta propuesta de valor va a ser para los papás, va a ser para los chicos, va a ser para la SEP, puede ser para la SEP, puede ser para las asociaciones de padres de familia, puede ser para el conglomerado de directores, ATPs, gente que esté involucrada en lo que sería el servicio docente o para quién, ¿sí? Entonces debemos de tener muy clara esta parte. Me voy con mi mouse, segmentos de clientes, ¿sí? Entonces, ¿para quién creamos el valor? Sí, supervisores, ATPs, directores, para padres de familia, para chicos, ¿para quién? Para maestros, sí. ¿Qué necesidades les cubrimos? Ahora sí, empezaríamos por la propuesta de valor. ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo? Le estamos ofreciendo tal vez una educación integral, estamos ofreciendo tal vez un espacio de trabajo para los maestros, ¿sí? Un entorno laboral saludable, ¿sí? ¿Por qué se quiere quedar la gente con nosotros? Si es un maestro, ¿por qué se decide el maestro quedarse ahí con nosotros? Bien puede ser, sí, porque lo mandaron, porque le tocó la sección, el área, pero es posible que, y nos ha sucedido que se han cambiado de lugar, ¿sí? Entonces, ¿por qué se quedan ahí? ¿Qué les estamos ofreciendo? Igual, tal vez al chico le tocó estar ahí en esa escuela, ¿sí? Pero también, podríamos pensar en que por qué los papás se quedan e incluyen a los demás chicos en esa escuela, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les estamos ofreciendo? ¿De qué manera? ¿Sí? ¿Qué propuesta de valor tenemos? Después, canales de distribución. ¿Cómo le hacemos llegar el servicio, nuestro trabajo a estos clientes, a los alumnos, a los maestros, a los padres de familia? ¿De qué manera? Ahorita está más lógico el asunto de canales de distribución porque, estamos trabajando en línea, ¿verdad? Entonces, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué relación tenemos con ellos? ¿Cómo es nuestra relación? Es una relación de armonía, es una relación de estira y afloja, es una relación de cumplo lo que me toca. ¿Cómo es nuestra relación y cómo esa relación puede ir mejorando? Sí, hay que irlo pensando. Por eso lo que les decía de analizar el FODA, de analizar nuestra propuesta de valor, de analizar nuestro pitch, de analizar todos esos elementos que nos han estado ayudando a identificar cómo es nuestra estructura de trabajo,
cómo somos creativos o no dentro de nuestro trabajo, cómo trabajamos en equipo dentro de lo que es nuestra institución. Y bueno, luego viene el punto número 5. Van a decir, bueno, es que la fuente de ingreso es una escuela pública. Bueno, sí, pero nuestras fuentes de ingreso no pueden ser no nada más el asunto de que los chicos tienen que pagar una mensualidad o una cantidad de la entrada en el año, ¿no? O sea, ¿cuál es la forma en la que nosotros nos agenciamos, la manera de nosotros trabajar? Sí, lo que es la SEP nos da, la federación nos da una posibilidad, pero acuérdense que ingresos no es nada más asuntos de dineros, sí, ingresos también pueden ser aportes, pueden ser aportes en especie, aportes de otra forma, igual la tiendita de la escuela, o bueno, puede ser algún otro elemento que, como decía yo hace un momento, que aporte al funcionamiento de nuestra propuesta de valor. Lo que platicamos el otro día en la conferencia, que puede ser, si tu propuesta de valor es hacer una biblioteca, pues una fuente de ingreso sería cantidades de libros que son donados, ¿sí? Por tipo, ya lo definiríamos cada quien, ¿no? Y bueno, luego sigue los recursos clave. ¿Qué recursos requerimos? Físicos, humanos, intelectuales, financieros, etcétera. Ahorita vamos a ver más en general. Ahorita nomás nos estamos dando una pasada muy rápida. Actividades clave. Nuestra propuesta de valor va a tener cierto tipo de actividades clave. ¿Cuáles serían estas? ¿Sí? ¿Y de qué manera? Las alianzas. ¿Con quién nos vamos a aliar? Sí, nos vamos a aliar con otras escuelas y vamos a hacer tal vez una propuesta para todo el área. Vamos a aliarnos con editoriales, nos vamos a aliar con los padres de familia, con los maestros, con los vecinos, quiénes van a ser nuestros socios y quiénes nos van a poder apoyar, ¿sí? Y bueno, una cosa es, sí, tengo cierto tipo de ingreso, pero ¿qué otros costos humanos, sí, fijos, variables, materiales, económicos, nos va a llevar a realizar esta propuesta de valor? Pero espérense tantito, ahorita vamos a ver bien las cosas. Y como ven que tenemos aquí dividido en colorcitos. Tenemos nuestra propuesta de valores, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Las relaciones con los clientes, segmentos de clientes, canales de distribución. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué alianzas? ¿Con qué actividades? O sea, ¿de qué manera nos van a ayudar los recursos, las actividades, las alianzas? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Con qué fuentes y con qué estructura? Entonces, esas son las primeras preguntas que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Qué, quién, cómo y cuánto? Y vamos a ver cada una de ellas. La dimensión 1, saber qué vamos a hacer, qué propuesta vamos a desarrollar. Nosotros tenemos que definir perfectamente qué problema estamos ayudando a resolver, ¿sí? Puede ser una problemática, tal vez que los chicos no tienen, una forma de estar viendo la televisión, o no tienen internet y no pueden estar bajando los recursos. Entonces tú vas a decir, bueno, ¿qué problema resuelvo? Bueno, voy a resolver mi problema con esto, ¿sí? Les voy a hacer llegar los libros de texto a su casa, ¿sí? Va a ser una dimensión distinta de trabajo. Aparte de llevar los libros de texto a su casa, vamos a hacer todos los días un Facebook Live, ¿sí? Una videoconferencia por medio de Face para que todos los chicos que no tengan computadora tengan en el celular en vivo al maestro dándoles algunos tips o haciendo una revisión de lo que es la actividad. Entonces, ¿qué voy a hacer?
¿sí? ¿Qué características tiene eso que voy a hacer? ¿Qué valor le estoy ofreciendo a mi alumno desde eso que voy a hacer? ¿Sale? Es el qué. Luego viene el cómo. El cómo va a tener como elementos los recursos clave, las actividades y las asociaciones, ¿sí? Y esto es interesante, ¿sí? Recursos clave, ya dijimos, ¿con qué vamos a trabajar? ¿Sí? ¿Qué actividades vamos a hacer y con quién nos vamos a juntar? ¿Quiénes son los que nos van a ayudar a hacer nuestra propuesta pedagógica alternativa que cubra las expectativas, las necesidades, una educación centrada en el individuo, pero que que está de manera virtual? Y lo sabemos, la mayoría de nuestros chicos no tienen internet, la mayoría de nuestros chicos pues lo veíamos en la televisión, yo ayer lo estuve viendo, que decían las mamás, oye, pues solamente tenemos celulares y pues tendremos que estar cargando pues saldo, ¿sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que nuestra propuesta pedagógica nos lleve a una formación integral aún con la pandemia? ¿Sí? Entonces, vamos pensando, recursos clave, actividades y asociaciones. ¿Con quién me voy a asociar? Algo que yo les había comentado, creo, no lo sé, pero se los voy a comentar en este momento. Había un chico que trabajaba en Puebla que a él le dieron la clase de computación sin computadoras. Así de simple, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, lo que vio alrededor de la escuela donde él fue a dar clase, porque era nuevo, vio que había un cibercafé, pero que abría solamente en las tardes. Entonces fue a hablar con el cuate que tenía el cibercafé, que tenía la papelería del cibercafé, pero el cibercafé, como les digo, lo abría nomás en las tardes. Y le dijo, te rento el cibercafé a las 7 de la mañana, pero en vez de que cueste 5 pesos la hora, te voy a pagar en 2 pesos. Ya fue hace mucho. Entonces el señor dijo, no, pero es que como, sí, de todas maneras lo tiene cerrado, mejor gana, ¿sí? Y ¿saben qué hacían? Bueno, una cosa increíble, se puso a vender desayunos en la escuela junto con sus alumnos, compró unas cajas de Cheerios. Y entonces sus alumnos que tenían vacas llevaban la leche, él llevaba el Cheerio, y las compañeras llevaban los platos y las cucharas. Entonces vendían desayunos afuera de la escuela antes de entrar. Y con eso pues se pagaban en la escuela. Y en los Cheerios venían unos CDs que hablaban sobre diferentes áreas de conocimiento. Sí, también le tocó, quién sabe por qué, tener la clase de biología. Entonces le tocó el cuerpo humano en una de las secciones de las cajas, y en otro hablaba sobre Atlas Mundial o algo por el estilo. El asunto es que él daba sus 3 clases, las daba en la sala esta de cómputo rentada. Les quedaba dinero, desayunaban todos los chicos, era autosustentable todo lo que hicieron, y hasta pudieron comprar un cañón para la escuela a partir de todo eso, ¿no? Entonces, él se asoció con el del cibercafé, con sus alumnos, con los papás de los alumnos, porque tuvieron, que pedir el permiso. Las chicas, pues obviamente en el recreo lavaban todos los platos, bueno, todo un show, ¿no? Pero sí, ellos tuvieron, a partir de esos recursos clave que tenían, sí, que no los tenían nomás en la escuela, los tenían los chicos en casa, porque eran los que tenían las vacas. Las chicas en su casa pues se traían las cucharas, platos. El maestro tuvo que ir al SAMS de la ciudad de Puebla para agenciarse el cereal. Los demás chicos pues obviamente era muy barato, era más barato tomar cereal que comprar la papa o el churro o lo que fuera. Y bueno, todos se beneficiaron. Entonces hicieron unas actividades para poder rentar su hora de internet en unas computadoras pues bastante rápidas, etcétera. Entonces el cómo se lo agenció este cuate, ¿sí? Pero con las alianzas de los papás, los chicos, las chicas, etcétera, ¿vale? Y pues bueno, seguimos. A la dimensión 3, ¿quién? ¿Sí? ¿A quién vamos a beneficiar? ¿Sí? ¿A qué segmento? Primaria alta, primaria baja,
Los niños con capacidades superiores, hay niños que pues a veces les dicen que tienen TDAH porque están todos haciendo las cosas rápidas, ya se aburren, ya están dando lata. ¿Por qué? Porque definitivamente tienen capacidades superiores y terminan rápido. No sé si les ha pasado, yo he tenido muchos, yo fui una de esas niñas. Y entonces, pues bueno, habría que realizar actividades para ellos, tal vez un poco más profundas, tal vez ponerlos de apoyo a los otros niños, no lo sé, ¿sí? Entonces, ¿qué segmento? O a los niños con alguna capacidad diferente que necesiten un apoyo específico, un niño autista, un niño con síndrome de Down, un niño con TDAH, ¿a quiénes vas a servir? ¿A quiénes vas a atender? A canales de distribución, ¿cómo? Lo que decíamos hace rato del asunto de la pandemia. Ok, ya no tenemos salón de clases con 30, 60 niños, no lo sé, yo cuando estudié en la primaria pública éramos 60, no sé cuántos sean ahora, ¿verdad? Pero alrededor de 30, 40. Y ahora con la pandemia, si en dado caso regresamos, yo creo que vamos, ahí en ITESO regresamos de a 15. Antes éramos grupos de 30, ahora somos de 15. Entonces, ¿de qué manera vamos a atenderlos? ¿De qué forma? Como ya dijimos, igual televisión, Face, WhatsApp, videoconferencia, juntarnos por las casas, teléfono tripartita, no lo sé. ¿Cuáles van a ser los canales de distribución? Mandarles, lo que hace la escuela de mi muchacha fue algo bien interesante. Le dejaron a la señora de la papelería todos los materiales. Y como todos viven en la misma colonia, la señora de la papelería pues les empezó a entregar el material antes para el primer día de clases ya tenerlo, ¿sí? Y no el lunes que todo el mundo llegara a la escuela y hacer un amotinamiento, ¿no? Entonces, la escuela desde el viernes anterior empezó a repartirlo y la gente empezó a llegar a la papelería de enfrente de la escuela y así no hubo ningún problema y solamente los papás estuvieron, que tenían alguna situación, fueron a la escuela este lunes, entonces no fue tanto problema para los directores y maestros. Y el asunto de las relaciones, ¿sí? ¿Cómo serían las distintas relaciones que vamos a establecer con nuestros chicos, con sus papás, con los maestros? Dependiendo, bueno, el segmento de mercado que nosotros estamos trabajando, ¿sí? ¿Qué relación vamos a tener? ¿De qué manera los vamos a atender? ¿Cómo nos vamos a fidelizar con ellos? ¿Sí? Porque recuerden, alguien que está enamorado, pues muy raro, se va con otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos vamos a fidelizar con el otro? La siguiente dimensión, ¿con qué y cuánto? Lo que decíamos, ¿cuáles son los recursos clave que tenemos? ¿Sí? No, pues es que nuestra población tiene, un internet maravilloso, o sea, no, hombre, vuela, ¿sí? No tenemos casi internet, solamente la plaza, solamente la escuela. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Algo que en la mañana estaba también viendo en las noticias, de que una escuela fue beneficiada, no recuerdo el programa, yo creo que ustedes sí lo recuerdan, fue beneficiada para que todo lo que era el patio tuviera un domo. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron como unas mamparas de división para que los chicos pudieran ir a utilizar las computadoras, pero por tiempos, ¿sí? Entonces, los que no tienen definitivamente computadora, aquí en Guadalajara, en esa escuela precisamente estaban utilizando salones y el patio principal que ya tenía el domo, o no sé cómo se llama esa estructura metálica con un techito muy mono, para que los que pudieran llevar computadora y no tuvieran internet en casa, que la llevaran, ya tenían mesitas y sillas. Para los que no tenían definitivamente computadora, pudieran utilizar las computadoras de la escuela. Y hicieron una alianza con una empresa aquí que iba a desechar y vender sus computadoras y las pidieron como dato, ¿sí? Se las administra mientras las venden. Entonces, súper bien. Y fue algo a nivel muy local en una población aquí cerquita. Sí, entonces, ¿con qué recursos podemos contar? ¿Cuánto nos va a costar esto? ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Y qué les parece? Ahí vamos, ahorita seguimos. Y entonces,
nosotros ya tenemos nuestro buen esquema, ¿sí? Algo bien interesante que se me había pasado a decirles es que la parte de los procesos, alianzas y recursos y algo sobre lo que serían los costos tienen que ver con el hemisferio izquierdo, ¿sí? El procesar este tipo de datos, información para poder llevarla a buen fin, ¿sí? Y la parte de la creatividad, ¿sí? Del hemisferio derecho tiene que ver con la propuesta de valor, relación, servicio, clientes, canales y, bueno, algo que tiene que ver con qué es lo que vamos a erogar, ¿sí? Cuánto vamos a sacar de ahí, ¿sí? Entonces, pues ahí está todo nuestro mapa de manera como si fuera un rompecabezas, ¿sí? Si se fijan, todos estos elementos, bueno, forman parte de nuestra propuesta de Canva. Bueno, y vamos a ver lo que hizo María Luisa, lo vimos la vez pasada, ¿sí? Empezamos con el qué, lo que habíamos dicho, podemos empezar con el qué o con el quién, teniendo claro qué tenemos como personas a quienes vamos a beneficiar o atender, entonces tendremos fácilmente la manera de empezar con el qué. ¿Sí? El qué, la propuesta de valor, problema para atender, sería pues lo que estamos hablando, educación a distancia. Una educación a distancia con inclusión, con equidad y con calidad, mediante el uso de las tecnologías, sí o sí, ahora ya estamos metidos y no nos vamos a regresar al uso de la tecnología de vanguardia. Sí, sería genial trabajar con inteligencias múltiples. Sí, sería padrísimo la alfabetización lingüística y digital. Algo importante que yo siempre les comento en mis diplomados es que mientras nosotros no tengamos una alfabetización digital, somos sujeto alfabeto no informático. Eso quiere decir que, bueno, no somos nativos, ¿sí? Dos, pues quiero decirles que no estamos alfabetizados informáticamente, entonces no tenemos las herramientas para seguir. Entonces, mientras el docente no tenga las herramientas para seguir, es difícil que lleve al chico a un buen término. Entonces, lo primero que tendríamos o tenemos que hacer es tener la seguridad de que todos nuestros maestros están bajo ese esquema, ¿sí? Una propuesta de valor con una alfabetización digital ya trabajada primero con los docentes para poder ofrecerla con los alumnos. Bueno, seguimos en el quién. Alumnos de primero a sexto, padres de familia de la comunidad, niños con necesidades especiales, atención a niños con algún tipo de necesidad, docentes y bueno, aquí la maestra nos habla que está en una escuela vespertina, entonces aumentenle esa situación, ¿no? Es bien importante que nosotros podamos tener cierta forma de estar en comunicación continua con estos no clientes ya, sino nuestro público a atender, ¿sí? ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Sí? Decíamos que lo que son los WhatsApp, lo que son los correos electrónicos, lo que es el Face, el Instagram. Me sorprendió el otro día, estaba platicando con un maestro, que es mi primo y es director de una escuela en La Atravesada, allá en Sinaloa. Y entonces me estaba diciendo él que todos los días él hace como una conferencia en Facebook para los maestros y alumnos. Y bueno, eso ya lo hacía antes cuando empezamos en la pandemia y da como noticias, es como su mañanera, como la de López Obrador, pero de su escuela, y eso es algo bien padre. Y dice que empezaron a trabajar con Instagram, hacen los maestros sus propios videos en Instagram y los suben.
Y como la mayoría de las mamás tienen Instagram, es muy fácil seguir al maestro, ¿sí? Y eso se me hizo muy interesante, ¿sí? Me había dicho él también que iban a empezar a trabajar con TikTok, pero al parecer que van a cerrar TikTok. Pero sí es muy interesante la forma en que él y sus maestros, siendo una escuela pequeñita, en una población muy pequeña en Sinaloa, que ellos están utilizando las herramientas, ¿sí? Y dice que pues en el área de la plaza de su población y en la escuela, toda esa área, pues hay internet gratis. Entonces ya ves a las diferentes familias alrededor de la plaza y afuera de la escuela, pues ahí pegados al edificio para obtener la información. Y bueno, los que tienen en casa, pues lo hacen desde casa, ¿no? Entonces lo que dijimos, ¿qué relación con los clientes y con qué canales de distribución? ¿Sí? Igual, como dijimos también hace rato, también lo físico vale, está, ¿sí? Y la atención personalizada. A mí me está pasando mucho, yo hago grupos de WhatsApp con mis alumnos y dentro de esos grupos yo les pido que a los que yo vea un poquito más avanzados o que tienen más habilidades, bueno, que hagan equipo con los chicos que vemos que no tienen tanta habilidad. Algo que también me decía mi pariente es que él hace grupos de mamás monitoras. Fíjense, las mamás que alguna vez fueron maestras, estudiaron para maestras y no están ejerciendo, las tienen como mamás monitoras y las señoras felices. Entonces, pues agenciarse un poquito de este tipo de elementos que nos pueden servir, o las maestras que ya están jubiladas, las llamó para que sean también monitoras con los chicos. Sí, entonces, dentro de las actividades clave, alianzas clave y recursos clave, podemos tener ese tipo de elementos que posiblemente se nos pasaron, ¿sí? Quienes no tienen amigas, amigos que ya están jubilados y pueden, pues, tomar como recurso para que también no solamente el maestro, sino que ellos pudieran trabajarlo, ¿no? Entonces, socios clave. Los socios clave, obviamente los padres de familia los tienes que tener cerca. Canales televisivos, bueno, esos pues son casi impuestos, ojalá y funcione. La verdad no he visto yo la televisión, lo voy a revisar. Los canales de YouTube dijimos, las páginas de Facebook, los centros de formación y capacitación continua. Algo que también me acabo de acordarme. Yo doy clases en una universidad que se llama Antropológica. En esta universidad tenemos la carrera de psicología, la carrera de educación, y tenemos también maestrías en educación y tecnologías. Saben que muchos de nuestros chicos, a raíz de todo esto, se están ofreciendo como apoyos de formación, ¿sí? Entonces, ya se asociaron algunas de ellas, y se están ofreciendo en las escuelas como para hacer la club de tareas en la tarde con los chicos de manera virtual y de manera presencial. Unas de ellas están en poblaciones más pequeñitas aquí alrededor de Guadalajara y en el cochera, para que sea un espacio abierto, por una mesa con alguna cantidad de niños con una sana distancia, y están empezando a ofrecer tanto de manera virtual como de manera física club de tareas. Eso también puede ser muy bueno, ¿sí? Son tips, son información que me voy recordando. Entonces, lo que decíamos, servicios sociales, prácticas profesionales, todos esos elementos que nos puedan servir para nosotros adaptarnos a esta nueva realidad. Y al mismo tiempo, como viene por aquí en el aspecto de actividades clave, importante la capacitación docente permanente, ¿sí? Hay muchísimo material en el internet que pueden ayudarse a tomarlo y trabajar de capacitación docente, ¿sí? Ya les ofrecí mi página en mi canal de YouTube. Y bueno, algo importante, acuérdense que hay un YouTube académico, le ponen en el buscador, en el Google, YouTube académico, y ahí pueden bajar información muy interesante para tenerlo como recurso, ¿sí?
y hay recursos desde matemáticas, biología, español, de todas las materias, ¿sí? Entonces, hay videos muy interesantes que les pueden ayudar a sus maestros, porque no necesariamente ellos tienen que crear todos los contenidos, con lo de que nos dan los canales de televisión, con los libros de texto de manera física, con los libros de texto de manera virtual, con Vimeo, YouTube y todos estos sitios que tienen videos, bueno, nos pueden servir para tener mayor recurso para trabajar. Y como decía aquí la maestra María Luisa, la misma línea telefónica, el mismo correo electrónico, las mismas asociaciones de maestros, los supervisores, los ATPs nos pueden estar ayudando, ¿sí? Pues bueno, nosotros tenemos nuestros costos específicos que, si bien la federación tiene cierta cantidad de costos ya asumidos, pues nosotros también podríamos tener pues algún soporte económico desde otras alianzas e instituciones, desde los rotarios de nuestra población hasta algunos otros elementos, ¿sí? Y bueno, como dijimos, tanto estructura de costos como fuentes de ingreso tienen que ver con nuestra propuesta de valor, ¿sí? La manera en que nosotros vamos a trabajar con ello, ¿sí? Entonces, mucho de lo que nosotros podemos hacer es gratis, ¿sí? Mucho de lo que nosotros podemos hacer no tiene un costo, pero sí tiene un costo calidad, sí tiene una manera de mejorar la vida de nuestros alumnos, de mejorar las relaciones maestro-alumno, de mejorar las relaciones entre los maestros. Creo que es algo importante también, como otro elemento que podríamos tomar en cuenta, lo que sería que los maestros pudieran trabajar de manera académica, las academias de maestros de las diferentes áreas, sí, puede ser por niveles, todas las maestras de primera primaria o primaria baja, primero, segundo, tercero, o todos los maestros de matemáticas, todos los maestros de español, todos los maestros de las diferentes áreas de la academia, para poder dar una propuesta de valor mucho más efectiva, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo que hizo la maestra María Luisa, muy bueno, ¿sí? Memo el día de mañana va a darle algunos comentarios, pero sí es muy importante el que nosotros tengamos muy claro cómo vamos a trabajar, qué es lo que queremos. Tal vez no vamos a hacer una super propuesta que cambie la vida de todos, pero sí podemos hacer una propuesta que mejore la situación que estamos viviendo en estos momentos. Algo que a mí me llamó mucho la atención de este ciclo, se llama ciclo en el proceso de desarrollo y consolidación de la innovación, es primero el que tengamos muy claro qué se quiere transformar y por qué, ¿sí? ¿Con qué intencionalidad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo tenemos que planificar. ¿Con qué contamos? Identificar los recursos. Para poder implementar, nosotros tenemos que actuar, registrar, evaluar y reformular. Y es algo que tenía muy claro la maestra María Luisa, si nos regresáramos al documento que ella nos envió. Déjenme ver si me puedo regresar. Ahí está. Nos dice aquí devolución del docente, ¿sí? Cantidad de visitas, cantidad de comentarios, cantidad de trabajos regresados, entregados, revisados, ¿sí? ¿Cómo podemos, no nada más evaluar al alumno, evaluar lo que estamos haciendo y de qué manera, ¿sí? Si está funcionando o no está funcionando, y si no, reformularlo, ¿sí? Pero reformularlo puede ser bajo la marcha. Ahorita ya no estamos como para planear para el año que entra, a ver cómo lo vamos a hacer. Vamos implementando, pero vamos evaluando y vamos viendo si esto está funcionando, y si no, bueno, hacer los cambios pertinentes, ¿sí? Ok, ya que evaluamos cómo resultó este tipo de evaluación. ¿Fue la evaluación correcta? ¿Cómo podemos hacer un balance para mejorar todo esto? ¿De qué manera podemos
recursar o redirigir los recursos para que las cosas funcionen. ¿Qué balance tenemos entre la cantidad de actividades, las personas que están trabajando, la manera en que hacemos las cosas, los involucrados, qué tanto se están involucrando, qué grado de involucramiento tienen, ¿sí? ¿De qué manera podemos seguir trabajando para que esto forme parte de nuestra comunidad educativa y de los aprendizajes y propuestas, no nada más ya de mejora, sino ahora sí como implementaciones de trabajo eficiente que ya podemos estar incluyendo? Y además, ahora sí, ¿qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? Y yo les voy a decir algo bien importante. Y quiero que ojalá y alguno retome este comentario el día de mañana. Si esto nos está funcionando, ¿por qué no publicarlo? ¿Sí? ¿Por qué no darle a la comunidad educativa, no nada más de nuestra población, no nada más de nuestra sección, no nada más de nuestro estado, publicarlo en una revista educativa, ¿sí? Hacer difusión de lo que nos está sucediendo, cómo lo trabajamos, cuáles vicisitudes tuvimos, de qué manera lo mejoramos y al final cómo podemos sistematizar esto para que esto sea un proceso de trabajo continuo y de mejora continua. ¿Sí? Entonces, a mí me interesó mucho que vieran este ciclo, porque en realidad nuestro proceso de innovación tiene que ser no nomás desarrollado, probado y bye, no, tiene que ser consolidado dentro de las mismas escuelas y puede ser replicado, bien sea si lo hicieron en primaria baja, pues replicarlo a primaria alta o viceversa, o si ya lo hicimos, nos funcionó, bueno, que lo replique alguna otra institución de nuestra sección, ¿vale? A mí me encantaría saber que lo hicieron. Y bueno, algo importante es que podemos tener un mapa de empatía para saber cómo empezar, ¿sí? Para poder empezar nuestro modelo Canvas. ¿Qué piensa, qué siente nuestro alumno, nuestro maestro, nuestro padre de familia, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente le importa? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Sí? Entonces, posiblemente le preocupa que no va a aprender el chico en estos días. Posiblemente le preocupa el cómo voy a hacerle para que mi hijo vea la televisión y pueda hacer las tareas y mandarlas por correo. Como les decía, en la escuela de la hija de mi muchacha, la señora de la papelería es el elemento clave. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella va a recoger, tiene ya cajas de cada año, es una escuela pequeña en realidad, es un grupo por nivel, entonces tiene una caja, digo porque yo fui a llevarla, una caja por cada año y ahí van a ir poniendo los chicos sus tareas, entonces está padrísimo. ¿Qué es lo que ven? El entorno, la oferta de mercado, ¿qué es lo que han hecho las otras escuelas? También es un feedback importante, que les digan los papás, o los maestros que hacen sus maestros amigos de otro lado, ¿sí? ¿Qué dice y qué hace? ¿Cuál es su actitud ante la escuela? ¿Sí? ¿Cuál es su actitud ante los demás, ante su familia? ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué comportamiento tiene? ¿Qué comportamiento tiene con nosotros que somos la parte, administrativa de nuestra institución? ¿Qué es lo que oye? Y si le hace caso a lo que oye, ¿sí? Le hace caso a López Obrador, a la Secretaría de Educación, hace como que no nos oye, hace lo que dice la Secretaría, hace lo que decimos nosotros como los responsables de la institución educativa donde están sus hijos. ¿A quién le hace caso? Porque es algo bien importante y yo creo que ustedes ya lo tienen súper bien identificado. El asunto de las mamás que son líderes, ¿sí? Si nosotros identificamos perfectamente esas mamás líderes que son las que mueven a todo el mundo, pues ya estamos de gane, ¿sí? ¿Por qué? Porque si convencemos a ella, ya convencimos a todos, ¿sí? Entonces, ¿qué esfuerzos tiene que hacer? ¿Qué miedos tiene? ¿Qué frustraciones? ¿Qué obstáculos tiene? Hay que pensar en ellos y tener una solución a eso. Pero una solución compartida, no querer nosotros darles todas las soluciones, sino que ellos también pongan de su parte. ¿Qué resultados, qué deseos, qué necesidades, qué
qué obstáculos, qué medidas de éxito. Es que quiero que mi hijo pase, o quiero que mi hijo saque arriba de 8, o quiero que mi hijo pueda tener una beca para cuando salga y pueda entrar a una escuela pues con una beca, no lo sé. Entonces, ¿qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que tiene en mente la persona a la que vamos a atender? Y a partir de eso, pues obviamente ya podemos llenar nuestro lienzo de valor. Acuérdense que el segmento es a quién. Aquí puede ir maestro, alumno, padre de familia, ¿sí? Y entonces, ¿qué alegrías tiene? ¿De qué manera vamos a trabajar con él? ¿Qué es lo que vamos a hacer con él? ¿Qué frustraciones debemos de tomar en cuenta para cuando tengamos ese diálogo o esa propuesta de valor? ¿Qué es lo que le crea alegría? ¿Sí? ¿Qué productos y servicios son los que tenemos que ofrecer? ¿Y cómo vamos a aliviar sus frustraciones? Oye, es que tengo 5 hijos, no puedo tener 5 computadoras. Si no tenemos ni siquiera una. No tenemos la capacidad ni siquiera de comprar los materiales escolares y ahora quieren que compremos computadoras. O sea, ¿qué serían las partes que nosotros vamos a ofrecer para aliviar esas frustraciones? ¿Con qué productos y servicios? ¿De qué manera vamos a crear alegría en su familia? ¿Sí? Y eso es bien importante y no necesariamente tiene que ser tecnológico. Una innovación puede ser de muchos tipos. Entonces, ya te habíamos mandado voy a bajar un poquito. Ya te habíamos mandado el formato. Entonces, lo único que queremos es que llenes este modelo. Es lo único. Todo lo demás son insumos. Y eso es algo que creo que no se entendió la vez pasada. Y una disculpa por ello. Todo lo que tú tenías alrededor, lo que decíamos, el FODA, el pitch, todos los elementos que habías trabajado en cuanto a la identificación de problemáticas son solamente insumos. Lo que yo lo que Memo y yo te vamos a pedir es esta plantilla, ¿sí? El qué, el quién, el cómo y el cuánto para seguir trabajando la sesión con ya algunas ideas basadas en lo que tú has estado definiendo como las situaciones a mejorar en tu entorno, ¿vale? Bueno, pues esto sería todo. Guillermo y yo tenemos ya algunos comentarios a lo que serían las actividades que están haciendo. Entonces mañana vamos a tener unos momentos de diálogo con base a eso. Entonces la idea es que tengamos una idea base. No es necesario que lo tengas terminado, sino vamos a trabajarlo por equipos para que empecemos a desarrollar nuestras propuestas de modelo Canva con una propuesta de valor adecuada a cada uno de nuestros centros de trabajo, ¿vale? Pues nos vemos mañana, jóvenes. Hasta luego.